Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bendiciones para cada uno en sus hogares. Le damos gracias a Dios por este día que nos ha dado y vamos a hacer una oración. Bendito Dios, gracias Padre por este día que nos has dado, por la bendición, Señor, de recibir, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor, por esos momentos, Señor, en que vamos a entrar a tu presencia, Señor, con esas alabanzas. Bendito Dios, tú sé con nosotros, Padre, y bendice a tu pueblo también. En el nombre de Jesús, amén. No puedo
Y vamos de gloria en gloria.
Vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos de igual, vamos pasando, la sangre cambió nuestro corazón, la sangre cambió nuestro corazón, la sangre cambió nuestro corazón. Gracias, poderoso Rey. Gracias. Y Dios de maravillas eres. Enséñame, acércanos a ti, Señor. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré.
Dios de poder y autoridad. Creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, cada día, Señor. Que nunca nos fallas, Padre, y tienes la autoridad, Señor, de echar fuera todo lo que no nos conviene, Señor. En tu nombre vamos, Padre. Eres el Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en mi Señor. Eres mi fuerte suficiente, poderoso Dios, tú me das bendición. Eres el Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en mi Dios poderoso, Dios suficiente, el Padre, nuestro Padre. Eres el Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en mi Señor. Eres mi fuerte suficiente, poderoso Dios, tú me das bendición.
nuestro Abba Padre, nuestro Padre celestial y dueño de nuestras vidas. Gracias, Señor. Y yo soy quien dices que soy. ¿Quién soy yo para que nadie me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, libre soy en él, libre soy igual a Dios, si no soy en tu casa, si no hay para mí, soy igual a Dios, si no libre soy, Él me rescató con su gracia, aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí, libre soy en Y Dios es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Así lo creo. Y así lo debemos de creer nosotros también como hijos de Dios.
Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y quiero
Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. A ti la honra y la gloria por siempre, Señor. Muy buenos días, hermanos. Esperemos que este culto esté siendo de gran bendición. Ahora vamos a darles unos anuncios. Muy bien. Primero que nada, les queremos pedir que tengan su Biblia a la mano. Por favor, si son tan amables de abrirlo en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 9, versículo 7. ¿Okay? 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Okay? Yo también la voy a estar buscando con ustedes. Esperemos que este tiempo lo estén aprovechando ahora sí que para profundizar en su relación con Dios y también para profundizar en su relación con su familia. Y no está de más decirles que los extrañamos mucho, extrañamos reunirnos en el templo, pero primeramente Dios y todo esto va a pasar. Muy bien, 2 Corintios 9:7. Ok, 2 Corintios 9:7. Muy bien, y dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. En el grupo de WhatsApp de Esmirna, ahí viene toda la información correspondiente a lo que acabamos de leer. También se les quiere recordar que la fecha de las primicias se pospuso hasta nuevo aviso. Posteriormente se va a dar a conocer la nueva fecha, pero primeramente Dios, y que ahora sí que ya después de que pase toda esta pandemia ya se va a establecer una fecha. Y para quien guste unirse con nosotros los martes de 10 de la mañana a las 11:30 de la mañana, se puede sincronizar a nuestro canal de Facebook de la iglesia, Iglesia Esmirna Sausal, para entrar a la reunión virtual de oración junto con los pastores Eduardo y Rebequita Villavicencio, que ellos estarán llevando a cabo el tema durante esta cuarentena. Y más que nada ahora sí que los extrañamos mucho y esperemos que este culto siga siendo de gran bendición para sus vidas, y los dejamos con el predicador de esta mañana. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer estar reunidos por este medio, de esta manera, por cuarto domingo consecutivo. Hoy es domingo 19 de abril del 2020. Y bueno, pues estamos viviendo tiempos muy, muy especiales. Hemos dicho tiempos de oportunidad, así que esperemos que este mensaje pueda ser de mucha bendición para sus vidas y que puedan compartirlo en este momento con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos, y posteriormente pues también podrán hacerlo, ya que pues el mensaje quedará grabado. Bueno, pues nos estamos acercando a una etapa difícil de esta contingencia que hemos estado viviendo ya desde hace algunas semanas, aproximadamente poco más de un mes. Y bueno, pues el domingo pasado nosotros estuvimos apenas celebrando lo que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el más grande evento, la más grande celebración que el cristianismo tiene, que es la resurrección de Jesús después de haber muerto y al tercer día resucitar, ¿sí? Y bueno, pues lo celebramos como un grito de gozo, un grito de celebración y sobre todo un grito de victoria. Y hubo todo tipo de reacciones a estas publicaciones en las redes sociales. Muchos de ustedes estuvieron publicando algo alusivo a la resurrección. Y bueno, pues encontramos desde las reacciones de los más escépticos hasta las reacciones de creyentes que con mucha convicción creemos en la resurrección de Jesús. Y bueno, pues meditemos en esta ocasión, aprovechando lo que acabamos de celebrar. Meditemos y hagámonos algunas preguntas. ¿Qué sucedió después de la resurrección con Jesús?
con la persona de Jesús. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles y los demás discípulos de Jesús? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante estos acontecimientos? ¿Cómo estamos reaccionando ante los acontecimientos actuales de esta contingencia, de esta pandemia que estamos viviendo y que de una u otra manera todos estamos sufriendo? Pero una pregunta muy importante que tenemos que hacernos también es: ¿cómo iremos a reaccionar ante lo que falta, lo que viene por delante de esta pandemia? Que se nos dice, se nos ha estado informando con toda oportunidad, pues viene la parte, la etapa más difícil. Y bueno, yo quiero comentarles alguna anécdota, pensando en alguna situación muy difícil, una situación en la que tú tuviste que poner todo tu esfuerzo de por medio. Yo recuerdo que cuando era estudiante de la universidad, aquí de la Universidad Autónoma de Baja California, la Escuela de Ciencias Marinas, me tocó participar en un triatlón, ¿sí? Nadando, corriendo y andando en bicicleta. Y recuerdo muy bien, quedó muy grabado en mi mente, que en la recta final de la tercera parte de andando en bicicleta, pues yo hice mi mayor esfuerzo por ganarle el cuarto lugar a un corredor, a un compañero de la universidad que iba al lado mío. Y vaya, ni siquiera era el tercer lugar, era por el cuarto lugar. Yo hice todo mi esfuerzo para ganarle prácticamente por una rueda, y bueno, fue un momento en el que yo tuve que poner toda mi resistencia al máximo. Y ya al cruzar la meta me bajé inmediatamente y pues aventé la bicicleta por allá. Y bueno, esta experiencia también muy parecida la tuve hace algunos años cuando estaba yo cuando participé en el medio maratón de Tijuana, de la ciudad de Tijuana, más de 21 kilómetros corriendo. Yo sentía ya en los últimos kilómetros que no iba a alcanzar a llegar, sentía que las fuerzas se me terminaban y tuve que hacer prácticamente, literalmente, un esfuerzo sobrehumano para poder terminar la carrera y cruzar la meta. Tuve que poner mi resistencia al máximo. Y con estas anécdotas quiero hacerte reflexionar, que pienses en lo siguiente: todos necesitamos los recursos necesarios, valga la redundancia, para poder resistir al máximo la parte más difícil de esta contingencia. La fase 3, a la que prácticamente nos han informado las autoridades federales, estamos entrando ya para este día. Y bueno, seguimos pensando en todo el tipo de reacciones, todas las reacciones que está teniendo la gente, nuestros amigos, nuestros vecinos, nosotros mismos. Y bueno, reflexionemos sobre estas preguntas que les hacía hace unos momentos a la luz de los acontecimientos posteriores a la resurrección de Jesús. A la mayoría de los acontecimientos posteriores a su resurrección según San Lucas, que lo único que no vamos a considerar el día de hoy es el último acontecimiento que nos narra Lucas en su evangelio, que es la ascensión del Señor. De ahí vamos a ver la mayoría de los acontecimientos. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en el evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 36 a el 49. En estos versículos de este capítulo 24 de Lucas, voy a estar haciendo referencia a algunos aspectos, algunos puntos muy importantes que nos pueden ayudar a reflexionar sobre estas preguntas, a tratar de contestarnos estas preguntas. Y en primer lugar quiero invitarlos a que pensemos sobre la reacción de los discípulos cuando Jesús se les aparece, ¿sí? Bueno, quiero decirles que no era, según San Lucas, la primera aparición, lo que vamos a leer en unos momentos más, sino ya era
pues la segunda, la tercera aparición prácticamente. Ya se había aparecido a Pedro, se había aparecido a los discípulos que iban caminando a Emaús, y bueno, y aquí encontramos por lo menos la tercera aparición, ¿sí? Y bueno, pues dicen los versículos 36 a el 38, que mientras ellos, es decir, los discípulos que eran de Emaús, y que al haberse dado cuenta que era Jesús con quien se habían encontrado en el camino y a quien habían invitado a cenar esa noche, inmediatamente corrieron, regresaron a Jerusalén, al lugar donde estaban reunidos los discípulos. Y de ahí partimos, dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, les estaba narrando a los discípulos su experiencia, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, ¿sí?, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Muy interesante y lo que encontramos aquí en esta narración. Y quiero centrarme aquí en una expresión muy, muy importante lo que Jesús les dice, la declaración que les hace inmediatamente después que se aparece, ¿sí?, en el recinto donde estaban reunidos y se pone en medio de ellos. Les dice: paz a vosotros, paz a ustedes, o la paz sea con ustedes. Mis amados hermanos y amigos, era un saludo tradicional judío, que en estas circunstancias adquiere un sentido más profundo. ¿Por qué? Porque ellos estaban turbados, ellos estaban confundidos, ellos estaban atemorizados ante los acontecimientos que habían sucedido. Y aunque ya sabían que Jesús había resucitado, pero tenían sus dudas, muchas cosas pasaban por su mente y muchas emociones encontradas ellos tenían. Y Jesús estaba consciente de ello, y es por eso que les dice: la paz sea con ustedes. Qué mejor manera que darles este saludo tradicional entre los judíos, que ellos podían comprender de una gran manera el significado, el sentido por el cual Jesús les daba este saludo. Y bueno, el saludo, al decir paz, viene del vocablo de la palabra hebrea shalom. Shalom, y en el griego del Nuevo Testamento, la palabra es eirene, que representa, fíjense bien, un bienestar en todos los aspectos, ¿verdad? Incluida la paz, o más allá de la paz, una paz que Jesús solo da a los suyos, a los que hemos llegado a creer en Él, a los que le hemos llegado a entregar nuestras vidas. Y es interesante, quiero que me acompañen ahí o nada más escuchen lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, que esta es la narración más larga del último encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos antes de padecer, antes de morir y de resucitar. Juan 14, 27, entre muchas de las cosas, consejos y palabras de aliento que Jesús les da a sus discípulos, les dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, ¿verdad? Entonces, ahí está muy claro la paz que Jesús nos puede dar a quienes llegamos a depositar toda nuestra confianza en Él. Es una paz que el mundo no la da. Y si el mundo no nos la da, como dice un antiguo canto cristiano, tampoco nos la puede quitar. Es una paz muy firme, es una paz muy arraigada que podemos nosotros experimentar en medio de las situaciones más adversas. Entonces, hoy en día también, ante esta contingencia que vivimos, Jesús te dice a ti y me dice a mí: no te angusties ni te acobardes. La paz que yo te doy, sí, el mundo no te la puede dar. Pero en segundo lugar, veamos que Jesús
da la prueba definitiva de su resurrección. Ya estaba queriendo probar que había resucitado. Sus mismas apariciones eran pruebas de ello, pero aún muchos de sus discípulos, entre ellos los aquí reunidos, al menos muchos de ellos aún dudaban. Y lo podemos leer esto en los versículos 39 a el 43 de este mismo capítulo 24 de Lucas, que dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Él lo tomó y comió delante de ellos. Veamos entonces, él quiso ir más allá de la mera aparición que en ese momento estaba teniendo delante de ellos. Fue a pruebas todavía más específicas, que pudieran ser pruebas más indubitables, porque la confusión que ellos tenían en esos momentos era que a lo mejor veían espíritu. No nos especifica el pasaje bíblico si creían que era el espíritu de Jesús mismo o simplemente un espíritu que estaba tomando la forma visible de Jesús y la voz de Jesús. Pero bueno, ahí Jesús lo que hace, Jesús les muestra pruebas claras de que estaba vivo. ¿Cuáles fueron esas pruebas? Que podían palpar las heridas en sus manos y en sus pies, y podían verle a Él, y podían ver también esas heridas en su cuerpo, ¿sí? Pero además de eso, Él comió delante de ellos lo que ellos mismos le dieron de comer, ¿sí? Un pedazo de un pez asado y un panal de miel. Así que de esa manera no debían tener ya ninguna duda de que era Él, de que era Jesús, y que no era su espíritu, sino que era su cuerpo, Él mismo, que había resucitado y estaba ahí en carne y hueso delante de ellos, compartiendo con ellos la comida. Qué interesante y qué hermoso ha de haber sido para ellos poder descansar al tener esta prueba contundente de que Jesús había resucitado y que ahí estaba Él con ellos. Pero en tercer lugar, veamos los acontecimientos que son cumplimiento de lo que ya estaba escrito. Y eso lo podemos leer en los versículos 44 a el 46 de este capítulo 24 de Lucas. Repito para que ustedes sigan ahí en sus Biblias, versículos 44 a el 46. Y dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fijémonos el curso que toma este discurso, que toma todo lo que Jesús les está expresando a sus discípulos reunidos en aquel lugar. Ahora les habla Jesús, les habla de lo que ya les había anticipado. Por un lado vemos
que Jesús ya les había anticipado 3 veces, según el mismo Evangelio de Lucas, lo que le iba a suceder. Es decir, que iba a tener que padecer, iba a tener que sufrir lo indecible. ¿Verdad? Estuvimos reflexionando sobre ello el viernes pasado. ¿Sí? Lo indecible, lo que tal vez ningún otro ser humano pudiera haber soportado, un sufrimiento físico, mental y emocional. Pero eso él ya se los había anticipado, por lo menos, o más bien según San Lucas, 3 veces. Y vemos solamente la primera vez. Quiero referirme a la primera vez que Él les predice, Él les anticipa todo este sufrimiento, muerte y resurrección. En el capítulo 9, versículo 22, Lucas capítulo 9, versículo 22 dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Qué les parece? Esa es tan solo la primera ocasión que Él les había hablado al respecto, y luego entonces hubo otras 2 ocasiones. Y entonces era como para que ellos hubieran creído, ellos estuvieran bien conscientes de esos avisos, de esos anuncios que Él les había dado de su muerte y resurrección. Pero aún así hemos visto que todavía hasta momentos anteriores ellos estaban dudando, estaban confundidos. Pero veamos brevemente en estos versículos que acabamos de leer, hay una frase clave, una declaración clave que Jesús les hace. Dice, que se cumpliese todo lo que está escrito. Como dice en la segunda parte del versículo 44, que se cumpliese todo lo que está escrito de Él en las Escrituras, que es lo que nosotros hoy en día conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces los evangelistas, y en este caso particular Lucas, quiere enfatizar, ¿sí? Quiere puntualizar este aspecto, que todo lo que Jesús había dicho, todo lo que Jesús había anticipado, pero en este caso también todo lo que en las Escrituras siglos antes se había escrito, ¿sí? En la ley de Moisés, en los profetas y los salmos, se iba a cumplir, que se iba a cumplir todo lo que estaba escrito. Y lo que estaba escrito, al decir esta frase es importante que la entendamos. Cuando dice lo que está escrito en la ley de Moisés, ¿sí? En los profetas y en los salmos, se está refiriendo a las 3 partes, a las 3 partes de las escrituras hebreas, lo que los mismos hebreos, los judíos, llaman el Tanakh, que viene siendo así como una palabra compuesta que tiene las primeras letras de cada una de las 3 secciones de la Biblia hebrea. Sea entonces la Torá, Nabim, que son los profetas, y Ketubim, que son los escritos. Y los escritos, pues es toda una serie larga, una gran cantidad de libros, que el primero de ellos es Salmos, que por cierto es el más largo, como muchos de nosotros sabemos. Es por eso que cuando Jesús dice en los evangelios lo que está escrito de mí, o lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se está refiriendo a todas las escrituras hebreas globalmente, ¿sí? Así entonces les abre el entendimiento para que comprendieran las escrituras, como se los menciona ahí en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hasta ese momento, al hacerles esta declaración con toda convicción, el entendimiento de ellos es abierto. Y es necesario que nuestro entendimiento se abra, nuestra mente pueda estar abierta, ¿verdad? Que podamos levantar esas cortinas de humo, podamos levantar ese muro que muchas veces nuestros propios criterios, nuestros propios pensamientos y a veces nuestras propias emociones nos hacen
bajar esa cortina y no entonces no recibir todas las enseñanzas que Jesús nos da y por lo tanto no comprenderlas. Pero aquí su entendimiento es abierto, su mente es abierta para que comprendieran las Escrituras. Y es precisamente lo que Dios quiere, que tú en esta mañana, en este día, ¿sí? Que tú permitas, si es el caso, si tú has tenido una mente cerrada, un corazón cerrado, a escuchar y a recibir y a comprender la palabra de Dios, hoy, en este día, en esta mañana, puedas tú permitir que Dios abra tu entendimiento para comprender las Escrituras y pueda venir entonces a hacer tu vida transformada en cuerpo, alma, mente y espíritu, ¿sí? Y bueno, por otro lado vemos que se cumplió aún lo que está escrito de sus sufrimientos y de su resurrección, como nos dice en el versículo 46. Tenía que cumplirse hasta lo último de la vida de Jesús, sus sufrimientos y su resurrección, que es precisamente lo que estuvimos celebrando y recordando la semana pasada. Y bueno, escrituras del Antiguo Testamento o de las Escrituras hebreas, como les he dicho que es así se les conoce tradicionalmente, sobre todo entre los israelitas, entre los judíos. Solamente quiero referirme a un texto profético acerca de lo que iba a sufrir Jesús, lo que se había predicho siglos antes acerca de su sufrimiento, y el otro texto de lo que se había predicho siglos antes acerca de su resurrección. Dice en Isaías 53:5 en relación a sus sufrimientos: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y de ahí usted puede leer varios de los versículos de este capítulo 53 de Isaías, principalmente de los versículos 1 al 12, pero esto es una muestra clara de lo que se había predicho de los sufrimientos de Jesús. Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido, ¿verdad? Es decir, su cuerpo fue literalmente quebrantado a causa de nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros pudiéramos hoy en día experimentar paz. Pues merecíamos el castigo por nuestros pecados, pero él decidió ponerse en el lugar nuestro para sufrir ese castigo y nosotros entonces poder experimentar ahora paz. Y luego dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Esa llaga, esas heridas, que fueron una gran cantidad de heridas que sobre su cuerpo, para que tú y yo pudiéramos ser sanados, pudiéramos ser curados en cuerpo, alma, mente y espíritu, pudiéramos tener sanidad, una vida saludable en todos los sentidos. Y eso se ha mencionado, que no nada más es pensar que es para la vida eterna, sino es para hoy mismo, en nuestra vida aquí en la tierra, aún en medio de esta circunstancia adversa que estamos viviendo, y todavía, como hemos dicho, lo que viene por delante. Pero en relación a la resurrección, dice en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Sí? Ahí vemos cómo Oseas predice también la resurrección de Jesús. Y por último, en cuarto lugar, meditemos brevemente sobre los acontecimientos que se cumplirán en cuanto a nosotros mismos. ¿Sí? A partir de entonces, de los eventos que estamos meditando, que se nos están narrando aquí, los discípulos de Jesús, y de ahí en adelante ya se refiere a todos los que íbamos a llegar a ser discípulos de Jesús en algún momento de la historia, hasta el fin de los tiempos, o hasta que Jesús regrese por segunda vez. Y lo podemos leer en los versículos 47 a el 49. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados
el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, termina diciendo el versículo 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos, vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tremendo, tremendo cómo termina aquí de hablarles a sus discípulos. Y mis amados hermanos, ¿qué pudiéramos nosotros decir que es a lo que se refiere el versículo 47, cuando les dice y que se predicase, que es lo mismo que y que se anunciara y que se proclamara, ¿sí? En su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿sí? A todas las naciones, empezando desde Jerusalén, pues no es otra cosa que la gran comisión. Ciertamente quienes tenemos tiempo ya de conocer de la palabra de Dios, que como creyentes en Jesús, sabemos que estamos más acostumbrados a la Mateo 28, del 18 al 20, como la gran comisión, pero esta es la gran comisión según Lucas. De tal manera que lo que aquí ya estaba Jesús prediciendo es que tú y yo como creyentes íbamos entonces a entrar, ¿verdad? Juntamente con los discípulos de aquel tiempo, cada quien en nuestro momento, en la historia, para anunciar, para proclamar, para predicar las buenas nuevas de salvación, para poder afirmar y poder declarar y poder compartir a nuestros familiares, amigos, vecinos y gente que conocemos en nuestro alrededor, de que en Jesús podemos encontrar vida nueva y vida eterna, que podemos encontrar, como hemos mencionado, paz en medio de las circunstancias más adversas, paz en medio de la tormenta. Y entonces esa es una misión, una comisión, la gran comisión que Jesús nos ha encargado a todos los creyentes a través de la historia. ¿Y cuál es el fundamento de esta gran comisión, mis amigos y mis hermanos? Que ellos habían sido testigos. Ellos habían sido testigos de estos acontecimientos. De muchos de estos acontecimientos habían sido testigos presenciales, porque habían caminado muchos de ellos a lo largo de los aproximadamente 3 años y medio de ministerio de Jesús. Habían sido testigos de las señales, de los milagros, de las enseñanzas. Escucharon ellos personalmente muchas de las enseñanzas de Jesús. Habían sido testigos. ¿Y sabes qué, hermano? Tú que eres creyente, tú que eres cristiano, quiero decirte que nosotros también somos testigos hoy en día. Somos testigos de lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona cuando rinde su vida a Jesús. Su vida no puede ser la misma. Comentábamos en el mensaje de hace 15 días, nuestra vida no puede ser la misma después de que conocemos a Jesús. ¿Y por qué nosotros hablamos con tanta convicción? ¿Y por qué anunciamos y proclamamos con tanta convicción este mensaje de la vida nueva en Jesús? Porque lo hemos experimentado en carne propia. Desde el momento que conocimos a Jesús personalmente, nuestras vidas fueron cambiadas, nuestras vidas fueron transformadas. Y muchos de nosotros podemos dar testimonios a veces muy tremendos, positivamente hablando, de los cambios, de las transformaciones que Jesús puede hacer. Así que somos testigos también. Ahora, quiero decirles también que el cumplir, esta gran comisión implicará 2 cosas principales. La primera de ellas es sufrimiento. El que podamos nosotros cumplir la gran comisión, en primer lugar, implicará sufrimiento. Y aquí se refiere a lo que ya hemos sufrido hasta estos momentos, pero también lo que aún vayamos a sufrir, tú y yo, durante y después de esta pandemia. Sí,
Esa es la realidad, nos han dicho las autoridades gubernamentales de salud. Todavía en el mensaje que el subsecretario de Salud, López-Gatell, daba anoche, decía que estamos en los próximos días y ya en estos días entrando a la fase 3. Perdón, esta conferencia de prensa la dio hace unos días durante la semana que ya terminó. ¿Sí? Que no quería, la intención nunca es asustar a la gente, pero sí hablar de la realidad que iban a venir la etapa, la fase 3, que es la de mayor contagio de esta pandemia. ¿Sí? Entonces, quisiéramos que ninguno de nosotros, es nuestro deseo, es nuestra oración que ninguno de nosotros, ninguno de nuestra familia, ninguno de nuestra iglesia y de ninguna iglesia y de ninguna religión y de ninguna raza, quisiéramos que nadie sufriera, ¿sí? Por el contagio, mucho menos por la muerte a causa de este coronavirus. Entonces, pero el sufrimiento que tenemos como creyentes, hemos mencionado que no estamos exentos de él. Y precisamente, curiosamente, testigos es una traducción, la palabra en el griego del Nuevo Testamento, ¿saben cuál es? Mártires. Mártires es la palabra en el idioma original, en el griego, que se traduce como testigos. No tenía nada que ver originalmente con el sufrimiento, pero eventualmente y durante el primer siglo del cristianismo y posteriormente y hasta hoy en día, mártir es un sinónimo de una persona que sufre por alguna causa. En este caso pudiera ser por su fe en Jesús, puede ser también por alguna enfermedad, pudiera ser, no quisiéramos, a causa de esta pandemia. Y el otro aspecto que tenemos nosotros que tener aquí en cuenta, ¿sí? Que aparte de lo que implica la Gran Comisión, aparte del sufrimiento, es la resistencia. Tenemos que resistir. Y para poder resistir necesitamos fortaleza, es decir, fuerza tanto física como mental, como emocional y espiritual. En todos los aspectos de nuestro ser necesitamos, ¿sí?, fortaleza para poder resistir. Porque hemos sabido que los síntomas y todo lo que se vive ya cuando una persona ha sido contagiada y que su sistema inmunológico no puede precisamente resistir o repeler al virus, pues hay un grande sufrimiento, hay mucha dificultad para respirar, y si no se le da la atención adecuada, pues termina muriendo al no poder ya respirar, porque es un virus muy, muy agresivo. Necesitamos resistencia, pero resistencia en todos, repito, los aspectos de nuestra vida. Y quiero terminar con esto, reflexionando, meditando sobre esto. ¿Y a quién nos ha dado ya Dios? ¿Y a quién nos ha dado ya Dios a los creyentes para poder resistir esta pandemia y cualquier otra prueba o tribulación, para poder tener resistencia al máximo? Porque este es el título que le he puesto a este mensaje: resistencia al máximo. ¿Cómo podemos tener resistencia al máximo? ¿A quién nos ha dado Dios para poder tener esta máxima resistencia? Dice en el versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén para que seáis investidos ¿de qué? Poder desde lo alto. ¿Y a quién se refería? Porque ni siquiera la pregunta es ¿a qué se refería? ¿A quién se refería? Al Santo Espíritu de Dios, que aproximadamente 50 días después, en el día de Pentecostés, iba a ser derramado entre los creyentes que ya había hasta ese entonces, para tener poder, para poder resistir no tan solo todas las pruebas y todas las adversidades que estamos viviendo en todos los sentidos a causa de esta pandemia, sino cualquier otra tribulación igual o en menor intensidad o de mayor intensidad que esta pandemia.
Porque dicho sea de paso, hay seres humanos a lo largo de toda la historia que han sufrido cosas mucho más tremendas que las que estamos sufriendo a causa de esta pandemia del COVID-19. Y hemos dicho el caso específico precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte a ti que aún no eres creyente, que aún no has abierto tu corazón para recibir a Jesús como Señor y Salvador y darle la oportunidad que Él pueda darte una vida nueva o puedas experimentar un cambio, una transformación. Quiero decirte a ti que el mismo Espíritu que nosotros los creyentes ahora tenemos la oportunidad, la bendición, el privilegio de tener, tú también lo puedes tener. ¿Sí? Y es entonces que yo quisiera, ¿verdad? Si has entendido este mensaje, me dirijo finalmente a ti que no eres creyente, que no has tomado una decisión por Cristo. Si quieres hacer tuya esta decisión, quieres hacer tuya o personalizar la salvación que Jesucristo nos trajo a través de su muerte y a través de su resurrección, repitas esta oración después de mí. Dios mío, en estos momentos vengo delante de ti. Reconozco que tú eres el Dios vivo y todopoderoso. Reconozco también que he hecho lo malo delante de ti, que he errado al blanco. He pecado, lo cual significa que he violado tus principios y mandamientos, de lo cual pues he vivido o estoy viviendo las consecuencias. Es por eso, Señor Jesús, en esta hora yo te abro las puertas de mi corazón, de mi mente, de todo mi ser, para recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, perdona todos mis pecados, límpiame con la sangre preciosa de tu Hijo. En esta hora yo quiero experimentar y quiero tener la seguridad de que en cualquier momento que muera iré a tu presencia, pero además quiero experimentar una vida nueva aquí en la tierra, ese cambio, esa transformación de la cual tu palabra me habla. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo, mi Señor, desde ahora mi Señor y mi Salvador. Amén. Pues yo quiero felicitarte si tú has hecho esta oración. Y quiero también invitarte a que busques una iglesia, si no eres familiar o amigo, vecino de alguno de los miembros o congregantes de nuestra iglesia Bautista Esmirna en el Sausal, pues que busques otra iglesia que quede cerca de tu casa, en tu ciudad, porque a través de este medio pues estamos llegando a hogares más allá de nuestra iglesia, de nuestra ciudad y de nuestro país. Así que pues muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga. Aquí estamos para servirles. Señor,